casos. Ahora, dentro de poco vamos a publicar, liderados por la doctora Uribe, una casuística argentina de muchos casos de anti-NMDA y muy interesante, asociado a movimientos involuntarios. Bueno, acá tenemos más gris cortical, a la izquierda un cuadro de encefalitis postinfecciosa, que el panel fue negativo. Otra vez, imágenes corticales muy sutiles, fíjense, a nivel temporoparietal izquierdo, a nivel de la región temporomesial anterior derecha, a nivel insular derecho. Estas cosas son muy sutiles y hay que estar muy, muy atentos. Por el otro lado, otro cuadro un poco distinto, aunque también inmunomediado. No sabemos muy bien el mecanismo. En una época se los vinculaba a los anticuerpos antireceptores de glutamato, pero receptores ionotrópicos. Y después hay otras teorías, incluso infecciosas, pero probablemente sea un disparador de un mecanismo inmune. Acá la clave y la distinción es que hay una atrofia progresiva, y esto es muy importante porque a veces uno de entrada no ve nada o ve una hiperintensidad cortical, y después se encuentra con que esto va progresando una atrofia y aparecen lesiones en otros lugares, siempre de un mismo lado. Si bien hay descripciones bilaterales, son muy raras, y por otro lado, sí no es tan raro que afecte también estructuras profundas. Bueno, pasamos ahora sí a la gris profunda. A la izquierda tenemos un cuadro de la literatura. Nosotros no tuvimos hasta ahora ninguno, o si lo tuvimos no lo diagnosticamos, que es un cuadro por anti-MA2. Este es un antígeno intracelular. El cuadro clínico típico en estos casos es un compromiso hipotalámico y encefálico con lesiones que fíjense que captan contraste. Esta es otra, digamos, excepción entre comillas. Normalmente estos procesos inmunomediados no captan, pero este es una excepción y sí lo hace, y esto está muy vinculado en jóvenes a tumores de testículo. Por el otro lado, tenemos a la derecha un cuadro mucho más frecuente, que son el síndrome inmunomediado antiestriatal, que tiene muchas causas posibles en cuanto a anticuerpos. Los más comunes son los antirreceptores D2, que están vinculados, por ejemplo, a la corea de Sydenham, entre otros. Pero también pueden darse, por ejemplo, por los anticuerpos CB2 y otros. El cuadro clínico acá también es muy distinto, es un cuadro bien extrapiramidal de movimientos involuntarios. Bueno, acá a la izquierda tenemos también otra vez LGI1, hoy lo habíamos visto en su variante cortical, y acá tenemos otra lesión que es muy típica, este compromiso estriatal anterior, unilateral, que tiene una peculiaridad. En T1 es tenuemente hiperintenso espontáneamente, y esto es algo bastante interesante. Y lo interesante es que esto se correlaciona muy bien con un cuadro clínico que tienen estos pacientes, que son disquinesias facio-braquiales, que para los neurólogos son algo bastante conocido, y esta imagen con ese cuadro clínico es casi patognomónico. Del otro lado tenemos otra vez otra corea de Sydenham, esta enfermedad por anticuerpos, la antiestreptolicina O, vinculada con la infección por el estreptococo beta hemolítico, que entre otras cosas, porque también hay otros síndromes obsesivos compulsivos, también puede dar un síndrome de movimientos involuntarios de corea, y esto es, la mayoría de las veces, la corea de Sydenham no se ve nada en la imagen, pero en algunos casos sí, y este fue uno de ellos. Aquí tenemos a la izquierda otro compromiso de núcleos basales. Es bastante típico esta imagen en los pocos casos, porque es una enfermedad rara, el Behçet, pero se puede ver estas lesiones así estriatocapsulares, como en vías de ferrocarril. Aquí son lesiones normalmente diencefálicas, que pueden captar o no, que pueden restringir o no, que pueden permanecer o no, pueden ser reversibles. Y acá la clave es clínica, ¿no? El antecedente de las úlceras orales, genitales, se considera hoy en día una enfermedad autoinflamatoria que produce una angiopatía, es una vasculitis de pequeña arteria. Del otro lado tenemos un cuadro muy común en pediatría, que es la arteritis focal de la infancia, o cerebral focal, como se llama hoy en día, que es una lesión de los núcleos basales, normalmente de un solo lado, isquémica,
secundaria a una inflamación de la pared de las arterias cerebrales medias, sobre todo el segmento M1. Hoy en día tenemos la suerte de contar con imágenes de pared vascular, las imágenes de sangre negra que sin y con GADO nos permiten ver el refuerzo concéntrico de la pared. Y bueno, en el angioreso obviamente vemos la pérdida segmentaria o la irregularidad. Esto es un mecanismo inmunomediado y ya les digo, es la causa más común que vemos en pacientes con stroke que vienen de la calle, no los internados. Y es muy importante porque hoy en día se está empezando a intentar usar trombectomía en los strokes de los chicos también, y cuando uno tiene una lesión de estas características, meter un catéter es una aventura y es un peligro, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Más gris profunda, a la izquierda tenemos el clásico cuadro de una encefalitis necrotizante, o encefalopatía, mejor dicho, necrotizante aguda. Aquí es un proceso donde no hay inflamación, hay necrosis. Se considera que es una tormenta de citoquinas disparada por algún agente infeccioso. En este caso, este chico había tenido un rotavirus, una infección banal de los chicos que daba diarrea, pero después de eso despertó este virus, seguramente con algún factor genético. Muchos de estos pacientes tienen una mutación que es muy compleja, no me acuerdo el nombre, pero básicamente eso puede ser un factor predisponente para desencadenar este cuadro. Bueno, es interesante que hace poquito se describió un caso, entre los millones que hay, de ANE vinculado a COVID, así que no creo que sea muy común, si no hubiera habido más casos. Por otro lado, tenemos otro paciente que vimos en el hospital con una enfermedad, o sea, lesiones vitalámicas. El chico tenía trastornos del sensorio y estaba somnoliento, y estas lesiones lo que me llamaron la atención era la perfección y la simetría de algunos núcleos del tálamo, cuestión que después vino la abuela, contó que se había muerto un gato en la casa y se hizo la serología y tenía enfermedad por arañazo de gato. Entonces acá evidentemente hay algún mecanismo inmunomediado específico contra algún epítope de esos núcleos talámicos y no de otros. En cuanto a sustancia blanca, hay un montón de enfermedades, ustedes ya saben. Aquí solamente vamos a hablar de esta anti-MOG en esta diapo, que son, como decíamos, anticuerpos contra este antígeno de la superficie de la mielina, que ataca. Normalmente estos anticuerpos no pasan la barrera, solo lo hacen cuando hay una predisposición, hay linfocitos T que facilitan que estos anticuerpos crucen, y lo que producen es un proceso desmielinizante. Básicamente hay diferentes patrones. Nosotros lo que más hemos visto es este tipo de patrón ADEM-like, que es muy común en los chicos. En adultos es más común las neuritis ópticas, pero bueno, cuando hay un patrón ADEM-like se ven estas lesiones subcorticales que refuerzan en forma tenue, irregular. Del otro lado tenemos más imágenes típicas de ADEM y una evolución muy favorable en general con tratamiento corticoideo o con gamma globulina. Anti-AQP4 es otra de las variantes. Acá las lesiones cerebrales de antiacuaporina son menos frecuentes que en anti-MOG, pero son bastante típicas cuando las encontramos. Una forma es esta enorme placa con poco efecto de masa y un refuerzo que se llama nublado. Acá abajo lo llama un refuerzo en lápiz periventricular. Todo esto tiene que ver con los lugares donde está el canal de transporte de agua, la QP4. Lesiones corticales son posibles, no tanto como anti-MOG, y este compromiso de la vía óptica posterior que es bastante frecuente. Un detalle, en este caso estos anticuerpos también son facilitados por linfocitos para entrar al sistema nervioso y a lo que atacan es el astrocito. Es un modelo de astrocitopatía. Hoy Roxana hablaba de algunos modelos de enfermedades hereditarias, y bueno, esta es una enfermedad adquirida, entre comillas, que produce lo mismo, una astrocitopatía. Acá tenemos la esclerosis múltiple. Obviamente produce lesión de sustancia blanca, eso lo sabemos. Las lesiones suelen ser pequeñas, separadas, asimétricas. Es muy importante el hallazgo de los agujeros negros porque
Las otras enfermedades de las cuales hablamos recién no suelen dar estas imágenes de agujeros negros. Acá puse un caso que tuvimos en el hospital, muy atípico porque es unilateral, prácticamente todas lesiones de un mismo lado, pero todas tienen anillos incompletos y terminó siendo una esclerosis múltiple infantil. Y finalmente esta imagen para demostrar la utilidad que hoy tenemos con la secuencia de fase, mostrando los anillos de hierro, a veces también depósitos centrales, que son muy frecuentes. Bueno, hay muchos estudios, nosotros ahora mandamos a publicar una casuística donde pudimos ver que en múltiples se ven, incluso con 1.5 Tesla, en la secuencia de fase del SWI, y no así, no tuvimos casi creo, ningún caso en ADEM producidas por anti-MOG o antiacuaporina. Así que puede tener un valor también diagnóstico. Son placas crónicas activas que están inflamándose en forma lenta y progresiva e incluso crecen. Acá tenemos más blanca. Este es un paciente que había tenido una encefalitis herpética y luego hizo unos meses después una recaída, pero con una imagen muy atípica, con mucha lesión de blanca. Y esto es bastante frecuente en anti-NMDA posherpética. No se sabe por qué, afecta mucho a la blanca. Obviamente en la blanca hay axones y hay receptores también del glutamato, pero es bastante frecuente esta imagen. Del otro lado tenemos un HIV con una leucomultifocal progresiva que tiene una forma inflamatoria. Lo interesante de este caso es que no hizo un iris, no estaba en tratamiento, debutó así. Y esta es una forma típica, sin embargo, cada vez estamos viendo más casos de formas inflamatorias leves, así como esta, digamos, no con tan mucho refuerzo, como debut de leucomultifocal. Aquí tenemos dos cosas que tenemos que empezar a pensar. Cada vez más están usando drogas con efecto en el sistema inmune para tratar sobre todo cáncer, pero también otras enfermedades. Aquí a la izquierda tenemos el infliximab, es un ejemplo típico de un inhibidor del TNF, factor de necrosis tumoral alfa. Este factor normalmente se lo considera malo, como proinflamatorio, pero también tiene un efecto sobre las células T reguladoras, un efecto positivo antiinflamatorio. Se cree que cuando el infliximab inhibe este efecto antiinflamatorio, se pueden desencadenar estas señales de sustancia blanca que son MS-like, digamos, parecidas a esclerosis múltiple. Entonces es importante, porque esta droga se usa muchísimo, sobre todo en tratamiento de artritis reumatoidea. Del otro lado, el pembrolizumab, un ejemplo típico de un checkpoint, un inhibidor checkpoint, que son estas drogas de inmunoterapia del cáncer que cada vez se usan más en cáncer, melanoma es un ejemplo, tumor de riñón es otro ejemplo, que producen una inhibición de la inhibición que produce la célula tumoral contra el linfocito para defenderse. Al inhibir esto, digamos, se libera el sistema inmune y en aquellos pacientes que tienen una enfermedad inmunológica o una predisposición, puede agravarla. Por lo tanto, aparecen a veces estas señales de sustancia blanca que también son inmunomediadas. En sustancia blanca también tenemos ejemplos como este de la izquierda, estas imágenes de refuerzo lineal o puntiforme a nivel supra-infra. Bueno, cuando eras a nivel infra, antes pensábamos en el Clippers, muchos de los casos de Clippers son producidos por este anticuerpo anti-GFAP, que es una proteína ácida gliofibrilar, que la conocemos bien porque es un marcador de la glía histórico, pero bueno, del grupo de la clínica Mayo describió este anticuerpo y creo que hay que empezar a pedirlo. Se puede pedir acá en el país y es muy interesante, se asocia normalmente a algo paraneoplásico. Obviamente el diferencial con este patrón siempre son las vasculitis, sarcoidosis, linfoma, etcétera, pero en este caso no fue eso. Del otro lado tenemos un ejemplo de la literatura del receptor GABA, que es el otro receptor más frecuente, pero inhibidor del sistema nervioso. Hay GABA A, GABA B. En el GABA A es bastante típico estas lesiones también corticales que pueden dar cuadros, digamos, epilépticos o pseudoadem, y la evolución fue favorable con el tratamiento. Avanzando con sustancia blanca e inmunidad,
A la izquierda tenemos los cuadros de angiopatía amiloide, que digamos siempre tenemos que sospecharlos cuando hay cuadros inflamatorios con microhemorragias. Muchas veces hay tenue refuerzo leptomeningio y se pueden ver a cualquier edad, no hace falta esperar a la vejez como en la angiopatía amiloide clásica para detectarlos. Hace poco tuvimos un caso muy interesante que se confirmó con un PET que marca amiloide, así que me parece que eso también es un recurso por ahí no invasivo para hacer el diagnóstico. Del otro lado tenemos una microgliopatía, que es una enfermedad adquirida o en este caso hereditaria de la microglía, otro actor que está empezando a tener relevancia. Es una enfermedad por esferoides neuroaxonales. Esta enfermedad es común en mediana edad, aparecen cuadros psiquiátricos, cuadros motores, cuadros cognitivos, y la clave es que vemos lesiones que restringen y restringen en forma permanente porque estos esferoides producen restricción durante mucho tiempo y eso es una de las claves. Suele afectar a la sustancia blanca, predominio frontotemporal, con lesiones bilaterales y asimétricas. Y es autosómica dominante. La causa se sabe hoy que es un factor estimulante de colonias que están mutadas. Bueno, ya para ir terminando, vamos a cerebelo tronco. El lado izquierdo vemos un cuadro de antiacuaporinopatía con el típico compromiso del área postrema. Abajo un cuadro que hemos visto ya en algunos casos. Parece que en una época dudé de que existiera porque no veía nunca uno, pero ahora sí ya tengo esta confirmación. Por ejemplo, un paciente que tenía una romboencefalitis y asociado había refuerzo de raíces y bueno, se confirmó que tenía anticuerpos anti-GQ1B y eso se llama encefalitis de Bickerstaff. Por el otro lado tenemos un cuadro anti-MOG arriba con lesiones de bulbo. Esto no es específico, pero hemos visto bastantes casos de lesiones de tronco en anti-MOG y la típica imagen de la múltiple con pequeños focos hiperintensos en la periferia del tronco, pedúnculos cerebelosos y cerebelo. Acá a la izquierda y arriba, anti-MOG otra vez. Anti-MOG, como vemos, puede dar muchas cosas, pero esta cerebelitis unilateral que va a la atrofia es bastante, o sea, se ve. Abajo tenemos anti-NMDA, otra lesión que puede afectar el cerebelo. Este es un caso que tuvimos también en el hospital. Acá tuvimos, esta es otra hemicerebelitis, no tuvo ningún anticuerpo, no se detectó nada, pero fue posinfecciosa. Las cerebelitis pueden ser unilaterales, por algún motivo, esto es difícil de explicar por qué se afecta a un solo hemisferio, pero hay una respuesta inmunomediada que da este cuadro que a veces se confunde cuando se ve con un Lermite-Plot, pero bueno, la evolución es rápidamente la atrofia. Y abajo la crioglobulinemia, este es otro paciente del Hospital Británico que se descubrió que tenía una vasculitis por crioglobulina con una muy buena evolución después del tratamiento, tenía hepatitis C. Y bueno, para terminar, esta diapo es para ver los errores que uno puede cometer y que hemos cometido. Arriba, por ejemplo, a la izquierda tenemos este paciente que tiene una imagen muy simétrica, que parece casi una lesión hipóxico-isquémica o una leucodistrofia, pero no, esto era una lesión que se llama ALER, que es una leucoencefalopatía asociada a alteraciones de la difusión y normalmente se ve esto en contexto de infecciones como agentes disparadores, y la clave es que da todo lo que se llama el signo del árbol brillante, ¿no? En difusión y en el ADC se ve negro, una señal subcortical de restricción. La verdad que es un cuadro que todavía no se entiende, por lo menos hasta lo que yo conozco, no se entiende bien el mecanismo subyacente, pero que se ve y sobre todo en chicos. Después tenemos abajo otro cuadro que fue una leucoencefalopatía mitocondrial. Clásicamente asociamos a las lesiones mitocondriales a lesiones de núcleos basales, pero también hay variantes de leuco. El complejo 1 puede dar típicamente esto y acá vemos cómo hay una lesión cavitada, esto es bastante frecuente, con restricción periférica simétrica en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Del otro lado, arriba, un caso inolvidable para mí porque, bueno, empezó siendo una lesión desmineralizante con anti-MOG positivos,
pero en los controles empezaron a aparecer cosas raras, empezó a aparecer dilatación ventricular y refuerzo leptomeningio, y bueno, después se fue confirmando que hubo una complicación infecciosa por criptococo. Así que tenemos que estar atentos porque a veces uno va controlando pensando que siempre es lo mismo y puede haber complicaciones porque estos pacientes están inmunosuprimidos. Y abajo otro mal diagnóstico, porque empezó este paciente con un cuadro de pérdida de la visión, vimos una imagen hiperintensa en la mitad derecha del quiasma, vimos una lesión arriba periventricular y se pensó en antiacuaporina. La cuestión es que el paciente fue evolucionando en los controles y, como vemos, esta lesión frontal empezó a crecer en forma excéntrica, aparecieron lesiones infratentoriales y esto terminó siendo un glioma, una especie de gliomatosis cerebri. Si bien ya no existe el concepto en la clasificación nueva, sigue siendo una entidad que vemos con difusión de un tumor de bajo grado en forma extensa. Y bueno, para terminar, creo que esto es solamente una pequeña muestra de estas enfermedades y es un trabajo que tenemos que hacer en equipo. Es imposible para un neuroradiólogo hacer un diagnóstico solo. Hay que tener datos clínicos, hay que trabajar con los inmunólogos, con los reumatólogos y de esa manera podemos llegar a entender un poco mejor a este grupo. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. Vamos, si Cecilia, ¿estás por ahí, por favor? La doctora Okuma. Sí, ahora sí. Ahora sí, muy bien. Bueno, entonces decíamos, contamos con la participación de nuestra estimada colega, la profesora Cecilia Okuma, que nos acompaña desde la hermana República de Chile, neurólogo y neuroradiólogo pediatra y docente de la Universidad de Chile, y que estará a cargo del workshop Metabólicas Inmunidad. Cecilia, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, en especial a la amiga Rosana. Bueno, voy a presentarle algunos casos de workshop de enfermedades metabólicas y ojalá que sea entretenido y útil para ustedes. Este es el primer caso, es el caso de un niñito de 1 año 6 meses en el cual tenía macrocefalia y movimientos anormales. Y se hizo como primer estudio un escáner en el que se demuestra un aumento del espacio subaracnoideo temporal bilateral, el signo del murciélago y la exposición de las ínsulas. Este paciente se completó con el estudio con resonancia magnética 2 meses después, y el que demostró en los cortes axiales T2 la hiperintensidad de señal de los núcleos putaminales y pálidos, además de un retraso considerable del patrón de mielinización. En ese momento se agregó, además de los movimientos anormales, hipotonía axial. El diagnóstico presuntivo fue una aciduria glutárica tipo 1 y que después se confirmó molecularmente. Este es otro paciente, el caso 2, es un paciente de 18 meses de edad que presentaba hiperintensidad de señal de la corteza, de los putámenos, los caudados, los núcleos subtalámicos, dentados y corteza cerebelosa. Este niño, como ven, tiene aumento de la señal en los T2 coronales, de los putámenes, de los núcleos subtalámicos, de parte del mesencéfalo y, llamativamente, hiperseñal de los núcleos dentados. Y además tenía también hiperseñal de la corteza cerebelosa. Este niño se demoró bastante en hacer el diagnóstico porque venía desde el sur de nuestro país y venía referido no como una enfermedad metabólica, sino que venía referido como una demo. ¿Ya? Y por lo tanto el estudio por parte de los clínicos se derivó por ese lado. Finalmente, con estas imágenes que le hicimos
nosotros planteamos que se tratara de una enfermedad metabólica y planteamos que se tratara de una asiduria orgánica, y por el compromiso de los ganglios de los núcleos dentados, planteamos que este paciente fuera una acidemia propiónica. El niño evolucionó mal, inicialmente fue dado de alta, y en el transcurso de su evolución presentó una severa aguda y un cuadro de descompensación metabólica aguda que es bien característica en estos pacientes con un mal manejo metabólico, y finalmente falleció. El tercer caso es un niñito de 15 meses de edad que presentó convulsiones neonatales y una encefalopatía epiléptica de muy difícil manejo. En ese momento se controlaron las imágenes que ven ustedes acá, que mostraba un severo retraso en el patrón de mielinización. Estas son secuencias axiales en las cuales no hay mielinización en las regiones que debería estar mielinizada, no hay mielinización de la mielina profunda y solo restos de mielina periventricular y radiaciones ópticas, además de una considerable disminución de volumen de la sustancia blanca y una ventriculomegalia secundaria. No había alteración de señal evidente de los ganglios de la base, sino que más bien predominaba el retraso de la mielinización, y por lo tanto se empezó, como nombró Roxana en la mañana, el estudio por un síndrome de hipomielinización. Se hizo una espectroscopía ya sospechando el diagnóstico y se encontró que tenía un pico de glicina al 3.55 partes por millón con un tiempo de eco corto, que confirmó el diagnóstico, y por supuesto una hiperglicinemia no cetósica. Este es otro caso, este es un caso más antiguo. Este fue una niñita de una recién nacida pequeña prolea gestacional de 5 días de vida, presentaba un edema difuso y un síndrome epiléptico neonatal, en el cual ustedes pueden ver en la resonancia magnética, este es un T2, en que hay marcada hiperseñal de la sustancia blanca cerebelosa, superficial y profunda, y supratentorial a nivel de la sustancia blanca extensa, subcortical, periventricular y sustancia blanca profunda. Y esto fue diagnosticado por un estudio, el estudio molecular, como una acidemia metilmalónica. Esta es una niñita de 3 años con severo retraso del desarrollo psicomotor, y en el cual básicamente era eso. Tenía 3 años y la niña no tenía lenguaje ni caminaba, no seguía órdenes simples y no sumaba hitos en el desarrollo neurológico. Y le controlamos una imagen, y en las secuencias T2 se observa una extensa alteración de la sustancia blanca, predominantemente subcortical, con marcada falta de mielinización de las regiones y más o menos conservado la sustancia blanca profunda, un patrón de compromiso de sustancia blanca subcortical que es característico de la aciduria L2 hidroxiglutárica. Este es otro caso. Es una niñita de adecuada calidad gestacional, sana, con padres no cosanguíneos, con un cuadro de inicio agudo de encefalopatía, distonía, citoquímico. Se hizo un estudio de punción lumbar en ese momento para buscar la etiología del cuadro, como también se descartaron virus, bacterias. Todo el estudio salió negativo, y el examen básico metabólico fue inicialmente normal, ¿ya? Lo que eso complicó inicialmente el diagnóstico y se pensaron en otras posibles alternativas. El amonio, el láctico y las CK fueron normales. Sin embargo, al examen era una niña que estaba muy comprometida, no fijaba la mirada,
ni seguía, estaba muy hipotónico y los reflejos osteotendinos estaban muy aumentados. Y previo a este cuadro se planteó que había tenido un cuadro digestivo febril. ¿Ya? En las imágenes de difusión, estas mostraban áreas de restricción a la difusión en el mesencéfalo, en los núcleos subtalámicos, en los núcleos lenticulares, ¿ya? Que eran concordantes con el incremento de señal en las secuencias T2, que se observan acá. Y esto se diagnosticó finalmente como una aciduria glutárica y tuvo la confirmación por estudio de ácidos en orina. Este otro paciente era un paciente, una niñita, bueno, sale ya el diagnóstico, pero era una niñita de 1 año 4 meses, con un recién nacido, tenía haber sido el antecedente de haberse tenido ser recién nacida de término, 39 semanas, pero pequeña para la edad gestacional, y a los 17 meses inició un cuadro de vómitos y diarrea sin fiebre, se deshidrató, hizo acidosis metabólicos con un BXS de menos 23 y un amonio de 500 y lactato de 60, lo que es una severa hiperamionemia, hiperlactocidemia y una hiperglicemia. Evolucionó con un severo retraso del desarrollo psicomotor e hipotonía central y bajos niveles de carnitina. Con esto se hizo el diagnóstico presunto de déficit de carnitina, que posteriormente se comprobó con estudio dirigido, y en el cual llamaba la atención estas áreas de restricción a la difusión a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios, áreas de restricción a la difusión en la sustancia blanca profunda, ya en los brazos posteriores de las cápsulas internas, en el cuerpo calloso y en la sustancia blanca periventricular, con un patrón de restricción a la difusión que fue bien distintivo. Este es otro caso. Este fue un caso dramático porque fue un niñito de 7 años de edad, recién nacido de término, adecuado para la edad gestacional, que no contaba con otros antecedentes, pero que desde los 3 años presentó un trastorno de la marcha y caídas frecuentes, y presencia de distonías de extremidades inferiores, y perdió la marcha a los 7 años cuando la mamá lo trajo a consultar. Y en ese momento recién salió el antecedente de un hermano mayor fallecido por una enfermedad crónica que fue controlado y fue cuidado por la abuela. Y por lo tanto, la mamá no sabía en qué condiciones estaba este niño. Bueno, lo que se observa en las imágenes es el signo de los ojos de tigre, en el cual hay una hipointensidad periférica de los pálidos que margina, que rodea a una hiperintensidad central, que es evidente y que tiene una alta sensibilidad para alteraciones del metabolismo del fierro, con alteración de la susceptibilidad T1, ¿ya? Y alteración de la susceptibilidad en imágenes de susceptibilidad, ¿ya? Y con esto se hizo el diagnóstico de una deficiencia de pantotenato quinasa, revisando el estudio, el nombre del paciente índice, se revisó al hermano, que ya estaba fallecido, y que al momento del diagnóstico, al momento de las imágenes, este niño tenía 10 años, tenía más o menos el mismo curso clínico de su hermanito, ¿ya? Pero que se había hecho un par de años antes. Y también muestra el signo característico de los ojos de tigre, en la cual lo mismo, la hipointensidad periférica con una hiperintensidad central, altamente específico y sensible para los estudios para las deficiencias del fierro, en especial el pantotenato quinasa. Este es otro caso, era un recién nacido de 25 días, recién nacido de término, de 39 semanas, que
que presentó un mal incremento ponderal y por lo cual se estudió al examen físico que se hace a las 2 primeras semanas de que los niños nacen. En el policlínico se encontró y se detectó un síndrome hipotónico y la matrona que estaba haciendo este control de niños sanos le observó un estridor respiratorio al llanto y cianosis y por lo tanto lo mandó a hospitalizar. Y en la hospitalización se objetivó un mal incremento ponderal, era con el peso actual que era 2,6 kilos y con un peso de nacimiento que había sido 2,9. Y en el cual, en el estudio ya con resonancia magnética, se observó una gran alteración de la sustancia blanca suprainfratentorial con compromiso cerebeloso del tronco encéfalo y de la sustancia blanca cerebelosa superficial y profunda, ¿ya? Y que no respeta el hilio de los dentados. Además, se observó un gran compromiso de la sustancia blanca supratentorial en todos los niveles estudiados, con compromiso de la sustancia blanca profunda, que fue hiperintensa en T2 e hipointensa en T1 y que restringía en difusión en los centros semiovales, ya comprometía el haz córtico-espinal, la distribución del haz córtico-espinal en el tronco y en el bulbo. Con estas imágenes características, lo mismo acá para demostrar el compromiso suprainfratentorial que tenía el paciente en el extenso compromiso difuso de la sustancia blanca suprainfratentorial en los cortes coronales. Y en el estudio espectroscópico se demostró un pico de aminoácidos ramificados en el espectro corto y en el tiempo de Kolarov. Y bueno, se hizo el diagnóstico de una enfermedad de orina con olor a jarabe de arce y efectivamente en retrospectiva los médicos clínicos fueron a estudiar la orina y sí efectivamente tenía una enfermedad de este tipo, que posteriormente se confirmó también molecularmente. Este es el último caso, este es un niñito de 8 meses que presentó macrocefalia y retraso del desarrollo psicomotor, de predominio motor, y a los 3 meses se cambió bruscamente el carril de la circunferencia craneal y, como ustedes ven acá, hay una desproporción o una macrocefalia en el cual hay un gran compromiso de la sustancia blanca subcortical, periventricular y sustancia blanca profunda. Y llama la atención que hay presencia de quistes subcorticales temporales bilaterales, ¿ya? Acá se muestra la desproporción craneofacial y la macrocefalia del niño y en la espectroscopía se muestra una disminución de la colina, un incremento del N-acetilaspartato y en el resto de la espectro corto no hay otras alteraciones evidentes. Bueno, este paciente se confirmó que tenía una enfermedad de Van der Napp o una leucoencefalopatía con quistes subcorticales y megalencefalia y se confirmó molecularmente. Este sí que es el último caso. Este era un niñito, acá está el estudio, era un niñito de 2 años de edad con un retraso del desarrollo psicomotor, un deterioro cognitivo, tenía un síndrome piramidal, un síndrome epiléptico generalizado y una hipoacusia bilateral. En este contexto se hizo una resonancia en la cual se evidenció alteraciones de señal de la sustancia blanca de los pedúnculos cerebelosos medios, de los hilios de los núcleos dentados, ya de la protuberancia, del mesencéfalo, ya que se extendía hasta las regiones mediales de ambos tálamos y extenso compromiso de la sustancia blanca con un patrón que pudiera ser esbozado tigroide. En algunas regiones no era completamente tigroide, pero tenía algunos esbozos y con esto, que más o menos respetaba la sustancia blanca subcortical. Con esto se planteó que este paciente tuviera una leucodistrofia de células globoides que posteriormente se confirmó.
Ahora sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, excelente presentación, muy interesante. Muchas gracias, Cecilia, por el aporte y el esfuerzo. Vamos a pasar ahora a un break hasta las 11:30, donde vamos a continuar con el segundo módulo. Bueno, los esperamos. Hasta luego.